he podido constatar que si no leemos, no avanzamos. Puede venir el capital que venga, pero si no preparamos a nuestra población, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos en el futuro, para ser competentes, para desarrollar sus propias iniciativas, para estar al día en una sociedad de la comunicación como es esta que nos toca vivir, estamos tirando la plata al agua, al mar, ¿no? Entonces, he constatado que si nosotros comprometemos nuestro accionar profesional en las distintas áreas con la formación de verdaderos lectores, lectores autónomos, lectores espontáneos, lectores que no se acercan al libro por obligación, estaremos dando un paso adelante en lo que será el verdadero desarrollo de nuestro país. Nos enfrentamos, como tú muy bien lo dices, a un grave problema de déficit de comprensión de lectura, que es consecuencia de aplicaciones erróneas de metodologías equívocas tal vez en los colegios y o a la falta de interés de formación de lectores desde el hogar. Exacto. En una oportunidad, Clotilde, contigo conversamos sobre la necesidad de crear una conciencia de lectura en el hogar, la llamada técnicamente lectura de regazo, es decir, que la madre y el padre se conviertan en los modelos lectores para el niño, que él de una manera subliminal va captando la imagen del que lee siempre en casa y va apropiándose, interiorizando esa imagen para luego ser un lector espontáneo no obligado. Exacto. Porque ¿cuál es una de las razones por las que la escuela espanta a los niños del libro? Porque convierte la lectura en un trabajo obligatorio que va a ser evaluado. Exacto. Y que tiene que presentar al final un informe y el placer. Por supuesto. El famoso placer de la lectura queda no nulo, existe más. Queda nulo. Muy bien lo dice Clotilde, la escuela ha invertido la finalidad esencial de la lectura al convertirle en un objeto de apropiación de información que luego va a ser evaluada, calificada y a veces desaprobada. Cuando esa no es la meta de la lectura. La meta de la lectura es apropiarse de los contenidos para interiorizarlos, desarrollar sus habilidades comunicativas, desarrollar su información y también formar su personalidad. El que lee crece, pero crece en una dimensión superior a la física, a lo físico. El que lee avanza porque se vuelve mejor persona. El que lee ejerce un derecho, su derecho a ser una persona más evolucionada. Exacto. Si nosotros queremos una sociedad tolerante, una sociedad que respete a los demás, una sociedad que incluya a todos sin excepciones y sin discriminaciones, tenemos que formar lectores. El que lee, muy bien lo dijo Ciro Alegría, el mundo es ancho y ajeno. Cree y aprende que el mundo no es solo lo que lo rodea, su contexto personal, no, una cosa más amplia. Yo quisiera enfatizar, Clotilde, con tu permiso y con tu venia, cómo en la historia de las culturas de todos los países del mundo, la lectura es un tema esencialmente preocupante. Fíjate, hay un libro maravilloso de William Gray que se llama La historia de la lectura, Historia de la lectura de William Gray, que me permito recomendar enfatizándolo, y en el que consta que desde la antigüedad la primera obligación de los padres era la lectura. La primera obligación de los gobiernos monárquicos o democráticos, si es que se puede hablar de democracia en esos tiempos antiguos, era formar lectores. Y formaban círculos de lectores. Tenemos en la historia antigua de Sócrates, claro, ¿no? imagínate. Y luego, miren, en la Edad Media esto se mantiene como una tradición cultural obligatoria. Y hay anécdotas maravillosas en el libro de Gray que, por ejemplo, relatan que cuando los niños privilegiados, porque la educación tampoco era un derecho de todos. ¿Cómo llegar con los cuentos a los niños? Oh, eso es maravilloso. ¿No? Yo lo hago jugando, o sea, desde inicial, incluso con secundaria menos quizás, pero no se pierde el juego, ¿no? Igual hay un componente de juego. Yo creo que la mejor manera de llegar no solo desde los cuentos, sino de llegar al otro es desde esta energía que hay en el juego, cómplice, sin prejuicios, libre, espontánea, creativa, ¿no? En un juego pueden pasar tantas cosas, estamos tan vulnerables y al mismo tiempo tan seguros. Exacto. ¿No? Sí, creo que esa es la forma y justo, sí. Pero yo te comento una cosa, o sea, en realidad los juegos
de por sí no se deben perder ni aun cuando uno es adulto, Claro. porque hay una serie de terapias en el área de psicología que se hace en forma lúdica y los adultos entran, ¿no?, con esta herramienta y salen felices porque realmente logran descargar aquello que los tiene presos. Y yo creo que si esta es una forma maravillosa para los niños, también lo debe ser para los adultos. ¿Cómo es que se trabaja con los niños? Claro, con los niños en particular, bueno, yo lo que hago es visitar a los centros educativos con la editorial para la que trabajo, con la empresa de mi esposo, que es Cirqueando Teatro de Responsabilidad Social. Y lo que hago es fundamentalmente buscar abrir puertas mágicas. Justo, bueno, este 17 me presento aquí en Parque Kennedy, en el Anfiteatro Chabuca Granda, el 17 de noviembre, justo el día de mi cumpleaños. O sea, voy a pasarla contando cuentos, haciendo lo que me gusta. Están cordialmente invitados, es a las 4 de la tarde, ingreso totalmente gratuito. O sea, mira qué buena la publicidad. Ahí me van a ver en escena, ¿no? Acá es tu casa, así que no tienes problema. Pero fundamentalmente lo que busco es abrir las puertas, ¿no? O sea, yo comienzo, por ejemplo, abriendo una puerta mágica de preguntas, y digo las preguntas que nos dejan los cuentos, y es generar ese espacio, ¿no? Yo digo, cuando abro la puerta mágica de preguntas, que abro una puerta que tengo literalmente en el mandil, digo, tenemos el espacio de preguntas. Cuando cierro la puerta, ahora sí, nos concentramos para la narración, ¿no? O sea, es abrir puertas y cerrarlas, pero no cerrarlas para romper el diálogo, sino simplemente para entrar a otro momento, a otro estado, ¿no? Y justo cuando me hablabas de eso, de los cuentos, ¿cómo hago? Bueno, yo he traído uno de los recursos que uso. Por favor, muéstranos, está aquí, claro que sí. ¿no? Por ejemplo, yo les digo, ¿no?, los que les voy a contar está aquí, ¿ya? Y yo saco este libro que tengo acá. Digo, está acá. Uy, no está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está acá. Oh, No está. ¿No? Y lo que suelo hacer es esconder un libro aquí adentro, ¿no? Escondo uno de los cuentos que voy a trabajar, ¿no? Lo escondo por aquí. Entonces cuando digo, bueno, no está acá, no está acá, no, ¿dónde está? Y luego, ¿dónde? Polvitos mágicos, acá está. Oh, ¿no? Y empezamos hay que ser muy histriónico, empezamos a jugar con eso, ¿no? O sea, de buscar la sorpresa, el traerle, el usar objetos también, ¿no? O sea, uso mucho objetos a veces cuando ser recursivos, ¿no? Exacto, buscar recursos desde el juego. Tú me decías cómo animar la lectura. Algo que me gusta también es escribir bueno, lo tengo todo por aquí guardado. Mira, no te preocupes. El 17. El 17 van y los van a ver. Me gustaría saber cómo es que nació esta idea, tu inclinación, tu vocación hacia la poesía. Bueno, en verdad creo que ha empezado todo un poco por casa, ¿no? Y sobre todo por la lectura. Yo tengo la suerte de que en mi casa siempre han habido muchos libros, sobre todo porque tenía la biblioteca de mi abuelo. Mi abuelo era encuadernador. Entonces tenía toda su biblioteca en mi casa, en aquel lleno de libros, hay bastantes. Y yo desde niña siempre he estado muy cercana a leer los libros que habían, y todos casualmente eran libros de poesía. Entonces, no todos, pero la gran mayoría, digamos, ¿no? Entonces también un poco porque desde chiquita yo recitaba poemas en el nido, en el colegio, estaba metida en las actividades, en los juegos florales. Entonces creo que un poco toda esa influencia de que parte primero por la lectura hizo que yo empiece a escribir poesía como algo súper natural, ¿no? En vez de inclinarme a la narrativa, que es creo que lo que le pasa a la mayoría de personas, yo estaba más cercana a la poesía. Sí, pero tienes una poesía que ha ganado premios, ¿verdad? Tengo dos poemarios. Varios de los poemas del primer libro ganaron los Juegos Florales de la Universidad Villarreal, donde yo estudié, de mi casa de estudios. Y mi segundo libro, Casa de Zurdos, que fue en el año en que apareció, ¿no? Nominado al Premio Luces del Diario El Comercio como uno de los libros revelación del año, ¿no? Igual mi primer poemario también en el programa de televisión Van Oficio, ¿no? Y bueno, he tenido, como dices, la suerte de que algunos poemas míos han sido traducidos al catalán para una antología poética y otros poemas traducidos al inglés. Pero eso demuestra simplemente la categoría de tu trabajo, porque no es que todo el mundo lo puede hacer. Bueno, muchas gracias. Es que hay que reconocer pues la calidad, y además que tú te vienes formando desde niña, o sea que no es gratuito, ¿no?
Bueno, yo creo que en todo, en la mañana justo estuve también en un momento súper grato compartiendo con los chicos de La Recoleta, que yo soy exalumna de ese colegio, ¿no? Y ellos tienen un boletín, una revista, que sale todos los años desde hace, pues, miles de años de que yo estaba en el colegio, imagínate. Y justamente conversábamos un poco, sobre eso, sobre la lectura y sobre lo importante que es que desde jóvenes, las personas que tenemos esta inclinación al arte, no solamente nos dediquemos o a escribir o a pintar o a bailar, si es lo que nos gusta, sino también a profesionalizarnos un poquito, ¿no? Y en el caso de la escritura, yo creo que parte por la lectura, ¿no? Cierto. Bueno, sin lectura no hay base, ¿no? O sea, tú sabes que escribir un texto inventado así de la noche a la mañana puede hacerse, pero detrás de esa inventiva hay toda una formación de la literatura, una formación de las ciencias de la comunicación, del arte, de la narrativa, de la gramática, porque no es que tú puedas ir y escribir 2, 3 palabras, tienes que tener una formación base, ¿no? 100% contigo, Clotilde, con lo que has dicho, y es importante que se resalte eso, ¿no? Porque es verdad, en el trabajo artístico hay mucho de inspiración, pero también hay mucho de trabajo detrás, ¿no? Y el trabajo pasa por la crítica, la autocrítica que uno mismo pueda tener hacia su trabajo, por la corrección, por la misma investigación, pasa por todo eso, ¿no? Y no es solamente pues la parte bonita de la inspiración y del proceso creativo, que es algo genial. ¿A quién no le gusta estar en ese momento en que se te ocurren cosas maravillosas y quieres plasmarlas en algún formato artístico, ¿no? Pero tiene que trascender eso, ¿no? Pero ahí está el problema, pues, porque todos podemos tener ideas maravillosas, pero no todos lo sabemos plasmar. Y ahí está el cuento de la formación, el cuento de la lectura, el cuento de la disciplina, porque hay que tener una disciplina, inclusive en la creación, inclusive en la forma de ser espontáneo, pero hay que tener una disciplina que viene de la formación. Entonces, yo honestamente pienso que hay muchos autodidactas y que tienen cosas bellísimas, pero que les cuesta mucho más proyectar su trabajo cuando no tienen una base sólida. Y yo te felicito porque tú desde pequeña has estado en contacto con los libros y los libros han sido tus juguetes. Entonces, ¿qué mensaje les darías a los papás para que les permita a los chicos acercarse a los libros? Bueno, yo les diría que primero traten de formar una biblioteca familiar, ¿no? Pequeña, pero que también vaya de acorde con los intereses que ellos vean que sus hijos tienen, ¿no? Hay niños que son más intrépidos, que les gusta la aventura, niños que les gusta el misterio, o niños que de repente, niñas sobre todo, que son más románticas, de repente les gusta más, no sé, pues el amor o las historias así, qué sé yo, de princesas y todo eso. Entonces hay muy buenos títulos de literatura infantil que se pueden buscar para niños desde muy chiquititos, desde los primeros libros que los papás van a tener que leerle a sus hijos, hasta cuando ellos sean ya más grandes y ellos mismos puedan escoger su lectura, pero darles la oportunidad de tener libros cerca para que ellos, cuando ya empiecen a leer, puedan escogerlos, es algo muy importante. Y sobre todo, en los que sí son más pequeñitos, empezar a motivarlos desde niños, ¿no? De repente contándoles pequeños cuentitos, cambiando un poco la versión de algunas historias, haciendo que los niños mismos se comprometan en la construcción de pequeños cuentos, que es algo que también acerca mucho a padres e hijos, ¿no? Yo creo que eso esa costumbre de la literatura oral, que era antes sentarse, yo me acuerdo que en los apagones hace muchos años nos sentaba con mi familia y con mi abuelo a contarnos historias, es algo que se puede rescatar y que lleva también a los niños hacia la lectura, ¿no?